Aviso legal. Este contenido es sátira. Los hechos mencionados están basados en noticias de dominio público, pero el tratamiento, narración y conclusiones son ficticios y humorísticos. Vi. La confesión de 2023, 20 años después, la verdad que llegó tarde. El 20 de junio de 2023 ocurrió algo que la familia Holloway lleva esperando desde 2005. Joran van der Sloot, cumpliendo condena en Perú por el asesinato de Stephanie Flores, fue extraditado temporalmente a los Estados Unidos para enfrentar cargos federales de extorsión. En 2010 había aceptado dinero de la familia Holloway a cambio de revelar la ubicación del cuerpo de Natalee, información que resultó ser falsa. El FBI había construido un caso sólido. En el marco de ese proceso legal, Joran van der Sloot realizó algo que nadie esperaba realmente. Confesó el asesinato de Natalee Holloway. La versión que dio en 2023, la 10ª o la 14ª dependiendo de cómo se cuenten, fue la siguiente. Esa noche en la playa Natalee tuvo alguna clase de colapso. Joran entró en pánico. En lugar de pedir ayuda, tomó una decisión que selló el destino de una joven de 18 años. Llamó a un conocido, un hombre local cuyo nombre los fiscales no han divulgado públicamente en su totalidad, y entre los dos dispusieron del cuerpo. Lo tiraron al mar, una muerte accidental seguida de una ocultación deliberada del cuerpo. Eso es, según Joran, lo que ocurrió. ¿Es verdad esta versión? El Tribunal del Gorila la examina con la frialdad necesaria. La confesión de Joran sirvió para cerrar el caso legal en Estados Unidos. Se declaró culpable, recibió una condena adicional que se sumaría a la peruana, y los fiscales federales pudieron decir que el caso Holloway había sido resuelto. La familia Holloway, exhausta tras 20 años de lucha, aceptó la confesión como el cierre imperfecto que era, el único que iban a obtener. Pero el Tribunal del Gorila nota algo que los medios convencionales pasaron rápidamente por alto. La confesión de 2023 no explicaba todo. ¿Quién era el hombre al que Joran llamó? ¿Por qué ese hombre nunca fue investigado formalmente? ¿Por qué Joran eligió llamar a esa persona en lugar de al servicio de emergencias? ¿Y cómo encajan en esta versión todas las declaraciones anteriores, incluyendo la de haber vendido a Natalee a alguien en Venezuela, si la historia oficial ahora es que murió en la playa aquella noche? La respuesta oficial es que Joran ha mentido muchas veces y que la última versión es la verdadera. Puede ser. Es posible. Un criminal convicto que ha demostrado una capacidad extraordinaria para la manipulación decide, en el momento de mayor presión legal de su vida, decir finalmente la verdad. También es posible que la última versión sea simplemente la más conveniente, la que permite cerrar el caso sin tener que investigar a nadie más, la que no requiere mirar demasiado hacia los lados, la que convierte a Natalee en una tragedia contenida, circunscrita a un chico y una playa y una mala decisión, en lugar de la primera pieza de algo que ningún gobierno ni ninguna institución tiene interés en desenterrar. El Tribunal del Gorila no cierra este punto. El Tribunal del Gorila lo subraya 3 veces. Zieta. La red de silencio. ¿Quién más sabia? ¿Quién más se beneficia del silencio? Llegamos a la parte del expediente que más incomoda al poder establecido. No porque haya pruebas directas de una conspiración en el sentido más literal del término, sino porque el patrón de comportamiento institucional alrededor de este caso, durante 20 años, no tiene otra explicación satisfactoria que la influencia. Aruba es una isla pequeña. En 2005 tenía aproximadamente 45,000 habitantes. El turismo representaba alrededor del 70% de su Producto Interior Bruto. El turismo estadounidense, específicamente, era el motor principal de esa economía. Una isla cuya reputación queda asociada públicamente a la desaparición de una joven turista americana tiene un problema existencial, y ese problema genera incentivos muy concretos para que las instituciones, la policía, la fiscalía, el gobierno, no sean tan diligentes como deberían ser. Eso no es conspiración. Eso es economía de incentivos aplicada a la justicia. Y ocurre en todo el mundo, todos los días. Pero en el caso Holloway los incentivos institucionales se combinaron con algo adicional. La familia van der Sloot tenía capital social real en la isla. Paulus van der Sloot no era un ciudadano cualquiera, era parte del sistema jurídico en formación, tenía relaciones con personas que tenían poder sobre la investigación, y esas relaciones
no necesariamente a través de acuerdos explícitos o sobornos, sino a través de la lógica informal del favor y la protección recíproca que existe en todas las comunidades pequeñas, afectaron la velocidad, la profundidad y la dirección de la investigación desde el primer día. La familia Holloway contrató a varios investigadores privados a lo largo de los años. Algunos de ellos documentaron algo que resulta llamativo: la existencia de personas en Aruba que tenían información sobre lo ocurrido esa noche y que se negaron a hablar, no por miedo a Joran, un adolescente sin poder real, sino por miedo a consecuencias que venían de otro lado. La identidad de esas personas y la naturaleza de esas consecuencias nunca fue establecida de manera definitiva. Y luego está el hombre al que Joran llamó, el que lo ayudó a disponer del cuerpo según la confesión de 2023. Un hombre cuya identidad los fiscales estadounidenses conocen, está en los documentos del proceso federal, pero que no ha sido extraditado, procesado ni siquiera nombrado públicamente con suficiente claridad para que el mundo pueda saber quién es. ¿Por qué? La pregunta cuelga en el aire del tribunal como humo de antorcha. ¿Por qué un cómplice en la ocultación de un cuerpo, lo que en la mayoría de sistemas jurídicos constituye un delito grave, sigue en libertad, sin nombre público, sin proceso, 2 años después de una confesión que lo implica directamente? La respuesta puede ser legal y procedimental. Los fiscales pueden tener razones técnicas, puede haber negociaciones en curso, puede haber obstáculos jurisdiccionales, o puede ser que ese hombre tenga conexiones, que su identificación pública abra puertas que ciertos actores prefieren mantener cerradas, que la investigación completa de su papel en los hechos lleve a lugares inconvenientes. El gorila no acusa. El tribunal no condena sin pruebas. Pero el gorila sí hace la pregunta en voz alta, porque para eso existe este tribunal. ¿Por qué 20 años de investigación no han producido el nombre de un solo cómplice procesado, en una isla de 45,000 personas, en el caso más mediático de la década, el gorila de montaña? Hoyo, el patrón más grande. Aruba no es una excepción, es un ejemplo. Para que el juicio sea completo, el gorila exige que el fiscal amplíe el foco, porque el caso Holloway, por doloroso y específico que sea, no existe en el vacío. Es una pieza, perturbadoramente coherente, de un patrón más amplio que involucra destinos turísticos, jóvenes vulnerables, sistemas judiciales capturados y redes que funcionan en las sombras. 2 meses antes de la desaparición de Natalee Holloway, en marzo de 2005, la Organización Internacional para las Migraciones publicó un informe sobre tráfico de personas en el Caribe que señalaba a varias islas de la región como puntos de tránsito documentados. Aruba no era el foco principal del informe, pero aparecía en los márgenes, como área de vigilancia no de alarma pero en los márgenes. En los años posteriores a 2005, el FBI abrió investigaciones sobre redes de tráfico humano que operaban entre países del Caribe y Venezuela, y que utilizaban la proximidad geográfica y la porosidad de las fronteras marítimas para mover personas, principalmente mujeres jóvenes, hacia mercados en Europa y América del Norte. Ninguna de esas investigaciones ha sido públicamente vinculada al caso Holloway. Pero la superposición geográfica y temporal existe. ¿Qué significa eso? Puede que nada. Puede que Joran van der Sloot fuera simplemente un criminal solitario que actuaba por impulso y que la versión de 2023, muerte en la playa, cuerpo al mar, sea la verdad definitiva. Puede que toda la dimensión del tráfico que el propio Joran insinuó en diversas ocasiones fuera pura invención de un hombre que disfruta del poder que le da el misterio. Pero el Tribunal del Gorila también considera la posibilidad de que Joran van der Sloot, en 2023, haya dado la versión que resulta más cómoda para todos. La versión que cierra el caso, que contiene el daño, que evita una investigación más profunda sobre lo que ocurría en esa isla, en esos años, con esa clase de turismo. Porque si la versión del tráfico tiene alguna verdad, entonces el caso no termina en Joran. Y si no termina en Joran, entonces hay más personas involucradas, y si hay más personas involucradas, entonces hay personas que han vivido 20 años con completa impunidad. Y eso, la impunidad sostenida durante 2 décadas, no se mantiene sola. Requiere estructuras, requiere silencio organizado, requiere que las personas que saben algo tengan más que perder hablando que callando. El gorila cierra los ojos un momento. La selva respira. La impunidad no es una ausencia de justicia, es una presencia activa de poder. El gorila de montaña, Naebe,
Beth Tweety y las madres que no se rinden. El único tipo de justicia que este caso ha conocido, en un expediente lleno de personas que eligieron el silencio, la complicidad o la indiferencia, hay una figura que el gorila quiere que el tribunal recuerde. Beth Tweety, la madre de Natalie, aterrizó en Aruba 24 horas después de recibir la noticia. Y lo que hizo en los meses y años siguientes es, en sí mismo, un documento sobre lo que significa enfrentarse a un sistema que no quiere que encuentres lo que buscas. Beth fue a las casas de los sospechosos. Fue a los medios de comunicación internacionales. Fue al Congreso de los Estados Unidos. Fue a la ONU. Presionó al gobierno arubeño con una persistencia que incomoda a todo el mundo, porque cuando una madre que ha perdido a su hija te mira a los ojos y te pregunta dónde está su cuerpo, no hay argumento procedimental que suene decente. Gracias en parte a la presión de Beth Tweety, el gobierno de Alabama y varios senadores federales declararon un boicot oficial a Aruba como destino turístico en 2005. El impacto económico fue inmediato y real. Aruba, que había estado tan interesada en proteger su imagen que había sacrificado la investigación, descubrió que la falta de investigación le costaba mucho más que una pesquisa incómoda. La policía arubeña hizo nuevos arrestos. La investigación se reactivó, aunque con la marca indeleble de haber perdido semanas cruciales al principio. Pero el cuerpo de Natalie nunca apareció, y las respuestas definitivas nunca llegaron. Beth Tweety fundó Natalie Holloway Resource Center, una organización dedicada a ayudar a familias de personas desaparecidas en el extranjero y a educar a jóvenes sobre los riesgos reales que existen en ciertos destinos turísticos. Ha hablado en universidades, en instituciones gubernamentales, en programas de televisión de todo el mundo. Ha convertido el dolor más absoluto que puede sentir un ser humano en combustible para algo que ayuda a otros. El gorila la honra con un silencio breve. Luego habla. Hay personas que hacen de su peor derrota la mayor victoria posible. A esas personas, el tribunal las reconoce. El gorila de montaña, X. El veredicto del gorila, lo que el tribunal puede y no puede cerrar. El gorila de montaña toma el mazo. Lo sostiene sobre el escritorio durante un largo momento sin golpear. La sala espera. El caso Natalie Holloway es, en muchos sentidos, el arquetipo de lo que este tribunal existe para examinar. Una historia que el relato oficial ha intentado simplificar hasta hacerla digerible, pero que en su complejidad real contiene preguntas sin respuesta, patrones inquietantes y silencios que solo se explican si alguien, muchos alguien, tuvo y tiene interés en que no se hable demasiado. Lo que el tribunal puede cerrar con certeza. Natalie Holloway desapareció en Aruba el 30 de mayo de 2005. La vieron por última vez con Joran van der Sloot y los hermanos Kalpoe. La investigación inicial fue sistemáticamente mal conducida, con decisiones que beneficiaron a los sospechosos y perjudicaron la búsqueda de la verdad. Joran van der Sloot es un asesino, confeso en el caso Holloway, condenado en el caso Flores, que gozó durante años de una libertad que no habría tenido si no hubiera contado con un entorno familiar y social que lo protegiera. Lo que el tribunal no puede cerrar. La dimensión completa de lo que ocurrió esa noche y en las horas siguientes. La identidad y el papel del cómplice que Joran nombra en su confesión de 2023. La veracidad o falsedad de las versiones que durante años insinuaron la posibilidad de que Natalie hubiera sido vendida. La existencia o no de una red más amplia de la que Joran era solo un engranaje. Y la pregunta fundamental que subyace a todo el expediente. ¿Cuántas personas en Aruba, en Holanda, en Venezuela, en cualquier otro lugar, saben más de lo que han dicho y nunca van a decirlo? El tribunal del gorila no puede condenar lo que no puede probar. Pero el tribunal del gorila sí puede hacer algo que muchos otros tribunales no han tenido el valor de hacer: decir en voz alta que la historia oficial no cierra. Decir que las preguntas sin respuesta no son detalles menores sino el corazón del caso. Decir que una confesión que resuelve el problema legal pero deja en libertad a los cómplices no es justicia completa, es justicia de conveniencia. Natalie Ann Holloway tenía 18 años. Tenía una beca, tenía una vida, y merecía, como mínimo, la misma atención que el mundo le ha dado a los que la silenciaron. El gorila levanta el mazo. Lo baja con un golpe que resuena entre los árboles de la selva, entre las piedras, entre las raíces que crecen en la oscuridad. Este caso no se cierra. Este caso se archiva como pendiente. Pendiente de justicia. Pendiente de verdad.
pendiente del nombre que nadie ha dicho todavía en voz suficientemente alta. El gorila de montaña, veredicto final. La sala queda en silencio. Las antorchas parpadean. En algún lugar de la selva, un pájaro nocturno lanza su llamada, una sola vez, como si él también hubiera escuchado y quisiera decir algo que no cabe en palabras humanas. El caso Natalie Holloway quedó abierto, como siempre debió haber estado. Mena del expediente. El juicio de la selva. La verdad vive en la selva. Nosotros solo la encontramos.